seguimos aquí en Platicando con Rosana Romero. En este bloque vamos a hablar sobre qué hacer y qué no hacer cuando uno está en una situación criminal o una situación con oficiales de la policía o algo que tiene que ver con la justicia, ¿no? Y para eso me acompaña, obviamente, ya aquí personalmente, como cada otro viernes, el abogado de Vegas Lawyers. ¿Cómo estás? Muy bien. Tony Abatangelo. Sí. Muy bien, abogado. ¿Cómo estás, Arelice? Muy bien, gracias. Ustedes ya la conocen, es la que le traduce al abogado en términos legales, porque es importante que usted se informe y sepa perfectamente qué hacer y qué no hacer. Y tomamos este tema en consideración porque este fin de semana pasado fue el día del trabajo que se celebró el lunes, el fin de semana feriado, el último del verano prácticamente, y en Las Vegas vinieron muchísima gente. Y la policía metropolitana, la policía estatal o Highway Patrol, recibieron un número récord de personas multadas o citadas por tráfico, porque manejaron bajo la influencia de alcohol, porque se pelearon, porque tenían sustancias ilegales, y muchos de esos arrestos o detenciones se pudieron haber evitado si la persona se comportaba bien. Eso fue lo que me dijo un oficial. So, lawyer, I'm explaining why I decided to talk about this topic, what should do and what not to do when you are in a situation with the police or crime, because last weekend was Labor Day weekend, the last summer weekend per se in Las Vegas. A lot of people came over, and it was a record number of citations and detentions for Metro and Highway Patrol. Yes, very busy weekend. Very busy weekend. So, and I'm talking to an officer from Clark County Detention Center. It was flooded, not only because of the rain, but with people from all over the country, saying a lot of these detentions, we could have avoided if the person knew exactly how to, or know what to say and not to do or do during the interrogation. That is correct. So, first question for both of you is, what should I do or should we do when we got detained, especially when we commit something? Well, there's a lot of different things here. At the Vegas Lawyers, we deal with a lot of this. Hay muchas cosas diferentes que suceden en The Vegas Lawyers. Tenemos muchos casos similares y nos puede contactar al 702-749-4657. And let's start with some basics. You do have to identify yourself. You have to say who you are and give a correct name under Nevada law. Vamos a empezar con lo básico. Se tiene uno que identificar primariamente cuando tiene una interacción con un policía, tiene que decir su nombre y quién es. And they'll run your name and see if you match that description, because somebody might give a brother or sister's name, and they'll want to see if you match the description. Y el oficial va a procesar esa información y confirmar que usted sí es quien dice que es. Hay personas que dan la información de sus hermanos, hermanas, y ellos tienen que confirmar esa información. You are supposed to have a driver's license, and you have to produce that if you're driving and you get stopped by the police. Ahora, si va manejando, también por la ley de Nevada, no nomás se tiene que identificar, pero tiene que cargar la licencia de manejo. Now, a lot of this is common sense. But when you're drunk or high, you are not thinking correctly. Mucha de esta información es de sentido común, pero cuando uno está bajo la influencia o bajo las drogas, no nomás el alcohol, no está pensando correctamente. So practically speaking, if the cops say, hey, you, come here, it's best to cooperate. Hablando prácticamente, si un oficial le dice, hey, ven para acá, es mejor cooperar. And the reason for this is once you start running, what's the officer going to think? Y eso viene siendo porque si uno evade, corre, ¿qué es lo que va a pensar el oficial? You're doing something wrong. Está haciendo algo mal. And they will chase you down. Y lo van a alcanzar. We had a guy that was in a complex, actually a mobile home complex, and they were looking for somebody similar to him, not him. Tenemos un individuo que estaba la policía en un complejo de trailers y estaban buscando a alguien similar a él, pero no a él.
he was a felon and had a gun on him, so he started running. Y él tiene antecedentes criminales de felonía y tenía una pistola, entonces él empezó a correr. And when he went to throw his gun away, like out of his waistband, y cuando él fue a tirar la pistola de sus pantalones, the police thought he was pulling the gun on them, and they shot him. Y la policía pensó que les iban a disparar, entonces ellos le dispararon a este señor. He ended up firing one shot at the police officers. Y él pudo regresarles un tiro a la policía. They fired 15 at him, and they hit him. Y ellos le dispararon 15 y sí le pudieron dar con los tiros. We had the case in state court, but he was also charged in federal court. Que nosotros teníamos el caso en la corte estatal, pero también él tenía cargos en la corte federal. He is now doing 8 to 20 years in prison. Él ahora está haciendo 8 a 20 años en prisión. If he would have just stood there and did nothing, si él se hubiera quedado y hecho nada, and admitted he had the gun on him, y decirle a la policía que él tenía la pistola, he would not have been shot. No lo hubieran dado con los tiros, which is attempt murder on a police officer. Porque disparándole a oficiales es ya atento de homicidio. When he shot at them, a un oficial cuando le tiró. He would have been facing a possession of a firearm by a felon, which is 1 to 6. Él hubiera years in prison. Él hubiera estado viendo unos cargos diferentes, que sea posesión de la arma por una persona con felonías, y hubiera visto 1 a 6 años en prisión. So that's why my advice is it only gets worse when you run. Por eso él sugiere de no evadir o correr a la policía, porque se empeoran las cosas. I guess it's only worse if you run and don't get away. Right. O si uno corre y no huye. And the other thing too is if you're driving a car and you get in a car crash and somebody gets hurt and you leave the scene. Otra cosa también es si estás involucrado en un accidente de carro y la otra persona está herido y se va de la escena. That is a mandatory 2 years in prison. Eso es mandatorio 2 años en prisión. Up to 20. And the reason hasta 20. And the reason for that law is people were drunk, hitting somebody, leaving, turning themselves in the next day or two, and now they're not drunk or high. Correct. Y la razón por esa ley es que las personas a veces están ebrias o bajo la influencia de las drogas, tienen el accidente, se van, pero unos días después se entregan y ya no están bajo la influencia porque ya pasaron varios días. So my advice to that is take Lyft, Uber, or a cab. Don't drink and drive. Y lo que él sugiere es tomar un Uber, un Lyft o un taxi para no manejar bajo la influencia. And then some of these charges potentially, such as evading a police officer, could be deportable. Y dependiendo de los cargos, pueden ser felonía. La evasión puede ser un delito menor o felonía, y ya siendo una felonía, eso tiene problemas con su inmigración o estatus, petición, lo que sea que está sometiendo. Sí tiene algo pendiente. Sí, puede ser deportable. Those are very, and thank you very much for explaining, because a lot of people, we did not know that, those things, what to do and not to do. Right. I mean, because people get scared and they panic. Or they're high and they're afraid of getting caught. And that happened in our community. The immigrant community usually got super nervous, especially when they don't have any status or they don't have to prove anything. I'm assuming that the officers can see and can feel that we are nervous. Absolutely. Police officers are trained to read people's body posture and their movements, and they're trained to, see if somebody's lying to them. Que sí, que los oficiales están entrenados para leer el lenguaje corporal de las personas. Obvio, se van a dar cuenta que uno está nervioso, pero solo por ser indocumentado no quiere decir que lo van a arrestar. Entonces es importante cooperar con el oficial y tratar de identificarse para que ellos vean que no tiene historial criminal. Because a lot of people operate, well, if you're not doing anything wrong, why not talk to the cops? That's how the cops think. Lo que piensan los oficiales es que si no estás haciendo nada malo, ¿por qué no hablas conmigo o cooperas conmigo? And the other side is, look, I've got rights. You can't just bother me for no reason.
Y lo que uno piensa es que yo tengo mis derechos y no puedes venir y cuestionarme sin razón. And I get both sides. Y entiende los dos lados. But when you have really done nothing wrong, keep it short, simple, and cooperate. Pero cuando realmente no has hecho nada malo, es importante cooperar, a contestar las preguntas, pero serlas simples y directas. And Las respuestas. and if you have done something wrong, identify yourself and don't say anything. Y si sí existe algo malo, de todos modos identificarse, pero no decir nada, o llamar a The Vegas Lawyers al 702-749-4657. Because if a police officer is going to arrest you, regardless of what you say, they're going to arrest you. Yeah. Keep your mouth shut. Porque si un oficial lo va a arrestar, entonces no diga nada, lo va a arrestar de cualquier manera. Now, it happened to me once. Esto me pasó a mí una vez. Aparentemente yo no hice nada malo. Yo estaba manejando mi vehículo y estaba cantando. I was singing. I was driving my car and I was singing and I was like, driving. And he stopped me. And then he started questioning me for a lot of things. And yes, I was coming from work and I had all this makeup on. TV. Yo tenía la cara súper maquillada, mis pestañotas, porque venía de trabajar, de hacer mi noticiero. Y no estaba vestida provocativa ni nada de eso, pero sí eran las 12 de la noche, porque yo hacía el noticiero a las 11, terminaba a las 11:30, agarraba mis cosas, salía a las 12 de la noche del trabajo. So it was the middle of the night, because, the newscast ends at 11:30, and then, you get changed, and then you go home. At midnight, I was singing and I was driving my car, and then he started asking me a lot of questions, and then I got bothered because I didn't do anything wrong. Why are you bugging me? So, I'm just coming home from work. Yeah, and then he thought I was prostitute. Well, you are kind of attractive. Yeah, I know, What do you and all charge? the makeup and everything. I was like, and I said to him, I wish, but I will get paid. Tax-free money. So, el oficial pensó que yo era una prostituta o trabajaba en algún lugar donde los caballeros o otras personas se divierten de otra manera, y me lo dijo, me dijo, quiero saber qué haces. Le tuve que comprobar mi carnet de periodista, le mostré mi business card y yo me empecé a reír. So I had to prove to him, I showed him my credentials, my business card, and I started laughing. Because this is me, I laugh, and I was super nervous and I was mad. But I started laughing, and he told me, you have to stop laughing. You think this is funny? Yeah. So he was there for 30 minutes trying to find something. He couldn't find anything. And then I started saying, you know what? I'm going to ask him questions too. And I got out from my car and I asked him, can I get out from my car? And he was like, yeah. And I said, why you stop me, first of all? Just because my makeup? And then I started asking those questions, and I record the conversation. And I told him, and for the record, I'm recording everything we're talking, because I really want to know why. Right. And then he changed completely what he was doing and asking. Cambió completamente una vez que le dije que yo estaba grabando la conversación y yo le empecé a hacer unas preguntas. Entonces, ¿es legal grabar en el teléfono celular? Estamos en nuestro derecho a hacer preguntas. So my question is legal to record everything on our cell phone? We have to let them know like I did, or we just start recording? You only have to let the other person know you're recording them if you're on the phone. Sí es legal grabar con su celular, nada más cuando uno está teniendo una conversación por teléfono y lo quiere grabar, tienes que notificarle a la otra persona. So, technically, you do not have to let him know you're recording him. Técnicamente, como estaba usted frente a frente en persona, no tiene que notificarle. However, this is about, once again, the word practical or reasonable. De nuevo, esto viene siendo la palabra práctica o razonable. Which is, as soon as he knew you were recording him, his whole attitude changed. So, what is the goal? To get him to stop. Ahora, por ejemplo, en su situación, cuando usted le dijo que estaba grabando, entonces su actitud cambió. La meta es detenerlo de estarle preguntando a usted que no está haciendo nada, más preguntas.
And that's why I like body cameras Yeah. for the police officers. Por eso él está de acuerdo en las cámaras que tienen corporal los policías. Then we can see who's behaving and who's not behaving. Y así nos damos cuenta quién se está comportando y no. And also, you have to take a step back. Is it right what this officer did? Did he have a reason to stop you and drill you with questions? The answer is no. Mhm. Y tenemos que ver si este oficial tuvo razón para pararla y cuestionarla. But what are you going to gain by yelling at him, running, and all that? Pero ¿qué se gana uno alzando la voz, evadiendo si se fue, sabiendo que no hizo nada y se va? Pues no se gana nada. The cop has the power. Porque el policía tiene el poder. So be smart. Sé inteligente. And I'm glad you did what you did by recording him. Mhm. Y lo bueno lo que hizo es grabarlo. My dad was a lawyer. Su papá fue abogado. And when I was young, one time a cop went out of his way to stop me because there was a few cars, and he ended up towing my car. Un oficial fue y lo detuvo a él cuando era joven y llamó una grúa para llevar su carro. So I'm a teenager, and I'm freaking out that my dad's going to be mad because I towed the car, as well as he's going to be mad at me as, why is this cop messing with me? So why he was there with you? Why did he stop you? You did something wrong? There were two cars. Well, you want to translate? Que él estaba asustado porque siendo un adolescente lo paró la policía, se llevó el carro, está pensando que su papá va a estar muy enojado. There were two of us driving, two different cars driving, me and some friends in both cars. Habían dos carros manejando, unos amigos en un carro y él. I'm not sure why, but the officer cut my friend off and put his lights on me. No está seguro por qué, pero se metió el policía enfrente de su amigo y lo paró a él. And I wasn't drinking or doing drugs, and for whatever reason, he towed my car. He must have thought I was driving like a fool, which I might have been because I was a teenager. Que en este instante él no estaba bajo la influencia de alcohol o drogas, pero le llamó la grúa al carro porque de seguro pensó que le estaba manejando sin precaución, y siendo un adolescente quizás tiene razón. But it wasn't that bad. Pero no era tan malo. And I told my dad about this, and he said, you catch the wrong cop on the wrong day, and you've got problems. Y él le comentó la situación a su papá, y lo que le dijo su papá fue que usted se encuentra con un policía en el día equivocado y vas a tener problemas. And that's why I learned at an early age, play the game. Él entonces, por esa situación, él aprendió que cuando uno tiene una situación con un policía, tiene que cooperar. Yes, sir, no, sir, and yes, ma'am, no, ma'am. Contestar sí, señor, no, señor, sí, señora, no, señora. Just cooperate. Cooperar. So then I can record. Entonces sí puedo grabar. Yes, see. Anything, any situation. Yeah, I could be recording our conversation right now. Okay. Because we're in person. Okay. On the phone is different. Okay. On the phone I have to let them know. Correct. Just like if you call some businesses, yeah, and they say this is a debt collector. Being recorded, yeah. Because they have to let you know. Entonces, cuando usted está hablando con una persona o con una compañía o lo que sea, por teléfono le tiene que avisar que está grabando. Pero si estamos en persona, inclusive con el oficial, no hay que avisarlo. Estamos en derecho de llamar. Y lo que dijo el abogado también me gustó mucho a mí, que le gustan las cámaras corporales de los oficiales porque graban toda la situación. Yo también estoy de acuerdo con eso. Ustedes vieron y supieron de varias situaciones que ocurrieron y que se puede conocer exactamente lo que pasó gracias a esas cámaras corporales que los oficiales tienen la obligación de darle a los medios de comunicación. So I'm talking about that those body cams are very effective. And that the officers or the departments, they have the right to give those images or the video to the media or to whomever asks for, like the lawyers, right? So we can see everything and exactly how it happens. Correct, because I don't know who to believe. Is it the officer or my client telling the truth? And the video lets us know who is telling the truth. Que a veces es difícil saber quién está diciendo la verdad, el oficial o nuestro cliente. Entonces, viendo los videos, entonces ya no tenemos duda, ya sabemos quién está diciendo la verdad. And real quick, we had a client years ago, just a little misdemeanor,
where these people came in. A husband was picking up his wife downtown after work, and they said this cop was out of control. Por ejemplo, hace unos años tuvimos un cliente que tuvo un cargo de un delito menor, pero era un esposo y esposa, y estaban diciendo que este policía estaba fuera de control. The cops cited them for obstruction of a police officer, all these kinds of little stupid things. Que el policía le puso muchos cargos de delitos menores, pero cosas tontas. The prosecutor and I looked at the body camera video because I requested it. Que el fiscal y el abogado vieron el video corporal porque el abogado lo pidió. After watching the video, the prosecutor dismissed the cases because this cop was out of control. Después de ver los videos juntos, el fiscal despidió los cargos porque el oficial estaba fuera de control. So once again, you catch the wrong cop on the wrong day, you've got problems. De nuevo, se encuentra un policía oficial en el día equivocado y tiene problemas. And is where you call. ¿Dónde llamamos entonces? Llamar a The Vegas Lawyers al 702-749-4657. Thank you very much for being here one more Friday. It's always good to be here. The same. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un viernes más. A ustedes que nos están escuchando, también gracias por su sintonía. Espero que se haya divertido, informado y sobre todo que tenga algo que platicar con sus seres queridos para ser mejores. Nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes.